A ver, pensemos en esto por un segundo. En una época donde las computadoras más potentes ocupaban una habitación entera, a alguien se le ocurrió la idea que parecía sacada de una novela de caminar sobre la Luna. El programa Apolo fue mucho más que unas cuantas misiones espaciales. Fue, de verdad, un sueño colectivo hecho realidad. Un salto tecnológico gigantesco que cambió para siempre cómo vemos el universo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo pasamos de soñar con la Luna a dejar huellas en ella en menos de 10 años? O sea, ¿cómo se arma un cohete de más de 100 metros de alto con la precisión de un reloj? ¿Y cómo se navega en el espacio para aterrizar en un puntito que se está moviendo a casi 400.000 kilómetros? Bueno, hoy vamos a desentrañar justamente eso, los secretos de esta hazaña increíble. Para entender esta historia, tenemos que viajar en el tiempo a un mundo completamente dividido. La idea de ir a la Luna no nació por pura curiosidad científica en un laboratorio, no. Nació en medio de las tensiones de la Guerra Fría. El espacio se convirtió, de repente, en el nuevo campo de batalla donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían para ver quién era el mejor tecnológica e ideológicamente. Y claro, para ganar una carrera así se necesitaba algo monumental. Y aquí lo tenemos. Esto que vemos es el Saturno V, una verdadera obra maestra de la ingeniería. Para que nos hagamos una idea, era tan alto como un edificio de 36 pisos. No era solo un cohete, era la personificación de la ambición humana, diseñado para una sola cosa: vencer a la gravedad y llevarnos a otro mundo. Y la cosa es que la Unión Soviética iba ganando, y por mucho. Primero, el Sputnik, un simple pitido desde el espacio que sonó como una alarma en todo Occidente. Luego, Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio. Otro golpe. La presión era enorme, por eso cuando Kennedy dio su famoso discurso en 1961, no fue solo una promesa, fue un desafío lanzado al mundo entero. Vamos a ir a la Luna no porque sea fácil, sino justamente porque es difícil. Ahora hablemos de dinero. Porque esto no fue nada barato. Estamos hablando de una inversión que, en su momento más alto, se llevaba casi el 5% de todo el presupuesto federal de Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, eso hoy sería más de 200.000 millones de dólares. Una barbaridad. Esto demuestra que ir a la Luna no era un capricho. Era una prioridad nacional que involucró a más de 400.000 personas. Pero, claro, un sueño tan grande tiene sus riesgos. Cada paso en la exploración espacial se ha pagado con mucha valentía y a veces con el sacrificio más grande de todos. Y el programa Apolo, lamentablemente, no fue la excepción. Era una prueba de rutina, una simulación en tierra. Pero en un instante, una chispa dentro de la cápsula, que estaba llena de oxígeno puro, la convirtió en una trampa mortal. Los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee murieron en el incendio del Apolo 1. Esta tragedia fue un golpe durísimo para la NASA y puso en jaque a todo el programa. Pero ese sacrificio no fue en vano. Impulsada por el dolor, la NASA se obsesionó con la seguridad. Revisaron cada tornillo, cada cable de la nave, rediseñaron la escotilla, cambiaron el aire de la cabina, hicieron miles de mejoras. De las cenizas de esta tragedia, surgió una nave mucho más fuerte, más segura y ahora sí, lista para cumplir la promesa. Y por fin, llegó el momento. 16 de julio de 1969. Millones de personas en todo el planeta estaban pegadas a sus televisores. Después de años de trabajo, de éxitos y fracasos, ahí estaba el Saturno V en la plataforma de lanzamiento, a punto de llevar a la tripulación del Apolo 11 al destino más increíble que alguien se había imaginado. Miren este plan de vuelo. Parece complicado, ¿verdad? Pues lo era. Cada fase, desde el lanzamiento hasta el acoplamiento del módulo lunar, tenía que salir perfecta. Era como lanzar una aguja desde una ciudad y que le atinara al ojo de otra aguja en otra ciudad, pero en 3 dimensiones y con todo moviéndose. ¡Una locura! Estaban a solo metros de la superficie lunar cuando una alarma. La 1202, la computadora de a bordo, el cerebro de la misión, estaba sobrecargada, a punto de colapsar. Imaginen la tensión en el control de misión. La opción más segura era abortar, pero tan cerca significaba renunciar al sueño. En ese momento de crisis, un joven ingeniero en Houston tuvo la sangre fría para decir: no es una falla crítica, podemos seguir. Y el director de vuelo, Gene Kranz, confió en él. Mientras tanto, allá arriba, Neil Armstrong tomó los controles manuales, como un verdadero piloto, esquivando un cráter lleno de rocas y buscando un lugar seguro para lunizar mientras el combustible se acababa segundo a segundo.
El silencio en Houston era total. Y de repente, la voz tranquila de Armstrong cruzó casi 400.000 kilómetros de espacio. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha alunizado. El mundo entero estalló de alegría. Horas después, mientras Armstrong bajaba la escalera, dijo que el paisaje era una magnífica desolación. Y entonces dio un pequeño salto y dejó la primera huella humana en otro mundo. Un momento que quedó para siempre en la historia. Pero la historia no acaba ahí. Faltaba volver. Y justo cuando se preparaban para despegar, se dieron cuenta de que el interruptor para encender el motor se había roto. ¿Se imaginan? Toda la misión dependía de un pedacito de plástico. Y en un acto de ingenio total, Buzz Aldrin usó la punta de una simple pluma para activar el circuito. A veces, la herramienta más avanzada es la que se tiene a la mano. Bueno, el Apolo 11 cumplió la promesa. La carrera espacial, en esencia, se había ganado. Pero para los científicos, la verdadera aventura apenas comenzaba. Ahora que sabíamos que podíamos llegar a la Luna, era el momento de descubrir qué secretos escondía. Y si hablamos de ingenio y de sobrevivir contra todo pronóstico, tenemos que hablar del Apolo 13, una misión que empezó como cualquier otra, pero que se convirtió en una lucha desesperada por volver a casa, resumida en una frase que le heló la sangre a todo el mundo en Houston. Houston, hemos tenido un problema. Explotó un tanque de oxígeno y la nave principal se quedó casi sin energía y sin soporte vital. La tripulación tuvo que usar el módulo lunar como un bote salvavidas, un vehículo diseñado para 2 personas por 2 días, pero eran 3 y tenían que aguantar 4. En la Tierra, los ingenieros se volvieron locos inventando soluciones con lo que los astronautas tenían a bordo, como, literalmente, hacer que un filtro de aire cuadrado entrara en un agujero redondo. El regreso del Apolo 13 fue una hazaña que demostró que la NASA podía superar cualquier cosa. Así que las siguientes misiones se enfocaron mucho más en la ciencia, y para eso necesitaban moverse. Ahí es donde entra en escena el rover lunar, el Moon Buggy, que transformó a los astronautas. Pasaron de ser simples caminantes a ser exploradores motorizados. Y miren el gráfico, la diferencia fue brutal. En Apolo 11 apenas caminaron 1 kilómetro. Con el rover, en Apolo 17, recorrieron casi 36 kilómetros. Esto les permitió llegar a lugares increíbles y traer muestras de rocas que, literalmente, reescribieron la historia de cómo se formó la Luna. Fue un cambio de juego total. Pero ¿saben qué? Quizás el mayor descubrimiento de Apolo no estaba en el suelo lunar, sino en la vista desde allí. Por primera vez, vimos nuestro hogar no como un mapa con países, sino como una frágil y hermosa esfera azul flotando sola en la inmensidad del espacio. Esa foto, la canica azul, se convirtió en un ícono y nos cambió la perspectiva para siempre. Y pensar que desde 1972 nadie ha vuelto. Las huellas de Gene Cernan, el último ser humano que caminó sobre la Luna, siguen ahí, intactas, como un monumento silencioso a una época en la que nos atrevimos a soñar en grande, un eco de nuestra presencia en otro mundo. Las palabras de despedida de Gene Cernan no fueron un adiós, sino una promesa. Una promesa de que la humanidad volvería, pero no como rivales, sino como una especie unida buscando conocimiento. Y esa promesa, medio siglo después, una nueva generación de exploradores está trabajando para cumplirla. La era de Apolo terminó, pero su legado es enorme. Nos enseñó de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos por un objetivo audaz. Ahora, con la vista puesta en Marte y más allá, la pregunta ya no es si daremos otro gran salto, sino ¿a dónde nos llevará esta vez? ¿Y qué descubriremos sobre el universo y sobre nosotros mismos en el camino?